Buenas noches, profesor. Mi nombre es Pablo Alejandro Rodríguez Méndez y le voy a presentar el tema que me tocó, que es el movimiento magisterial. ¿Qué fue el movimiento magisterial de 1958? El movimiento magisterial consistió en una serie de huelgas y movilizaciones sociales convocadas en México. El movimiento revolucionario del magisterio, un sindicato de ideologías sociales. Los integrantes de las protestas fueron sobre todo maestros de primaria, cuya principal demanda era la mejora de sus salarios. Además de la petición de las mejoras salariales, la convocatoria de las protestas influyeron otros factores, como los políticos y los ideológicos. El movimiento magisterial tuvo lugar en el contexto de movilizaciones de otros sectores, como los ferrocarrileros, los transferistas o los médicos. En muchas ocasiones, estos movimientos apoyaron a unos a otros. Otra de las causas que llevó a la aparición del movimiento magisterial fue el descontento por parte de los maestros de labor realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este sindicato, según los miembros del movimiento, no ejercía una verdadera labor reivindicativa y limitaba a limitarse con el gobierno del turno. Las manifestaciones convocadas por este grupo se desarrollaron en la Ciudad de México entre los meses de abril y mayo. Las respuestas del gobierno fueron reprimir protestas con violencia, aunque finalmente debió conocer algunas de las peticiones de los convocantes. Causas del movimiento magisterial. Los maestros habían visto su situación económica y social empeorar desde hacía varias décadas. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, entre los años de 1934 y 1940, había existido un proyecto educativo socialista, pero a diferencia de lo que ocurrió en otros sectores, nunca llegó a desarrollarse por completo. También durante la etapa presidencial de Cárdenas, se había fundado el Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación, SNT. A partir de ese momento, los maestros tenían prohibido afiliarse a otro tipo de sindicatos. Obligatoriamente tenían que formar parte del SNT y a su vez la Federación de Trabajadores del Servicio del Estado. El principal contenido del SNT era que existieran situaciones fluidas entre la Secretaría de Educación Pública, o sea la SEP, y los maestros. La huelga y las manifestaciones del movimiento magisterial no fueron las únicas que se produjeron en esa época. Distintos sectores económicos, políticos, sociales mexicanos realizaban protestas para intentar mejorar la situación económica que ellos tenían. Entre estos sectores, además de los maestros, se encontraban médicos, telegrafistas y ferrocarrileros. Las exigencias de estos sectores, incluido el movimiento magisterial, no solo se limitaban a sus problemas laborales. En sus ocasiones también exigían motivaciones políticas. Las cercanías de las elecciones presidenciales del año de 1958 hacía que fuera mejor momento para exigir la democracia del país. Las peticiones específicas del movimiento magisterial quedaron recogidas en un manifiesto redactado en el mismo 1958. En este documento, los maestros comenzaron diciendo que el acuerdo de las cifras oficiales en junio del año 1956 ganaban alrededor del 14%, menos que en el año de 1939, en tanto que en marzo de 1958 la diferencia era más de 35%. Uno de los logros más importantes de los maestros del movimiento magisterial fue conseguir crear una nueva organización sindical al margen de la oficial. Con la ocupación de la SEP, la tensión entre distintos sectores, no solo los maestros y el gobierno, entró en una nueva fase. Los empresarios exigieron que el edificio fuera desalojado, utilizando todo tipo de medidas
aunque implicara una gran violencia. Por su parte, la asociación Banqueros pidió que los maestros considerados socialistas y comunistas fueran purgados de las escuelas. Esta reacción de los empresarios, que llegaron a pedir al Estado al sitio, la muestra de que los movimientos magisterial era visto como una amenaza pública para ellos. Con las elecciones cerca, Ruiz Cortines aceptó algunas de las peticiones con los maestros, entre ellas la mejora salarial. Después de las negociaciones, el sueldo de los profesionales creció en 150 pesos al mes. El movimiento magisterial desalojó el edificio de la SEP. Tras conseguir sus objetivos, con marcha posterior, miles de manifestantes celebraron su victoria y denunciaron la actitud de los dirigentes del SNT. A pesar de ello, el MRM no logró ser reconocido como una organización legal. Durante los meses siguientes, la organización prosiguió la lucha y el gobierno volvió a repetir cualquier manifestación celebrar. Por otra parte, también exigían poder jubilarse cuando juntaran 30 años de su profesión y mantener una pensión en el mismo sueldo que hubieran recibido su último año. Los maestros pedían que sus familiares fueran cubiertos por el servicio médico y que no tuvieran que pagar las medicinas.